Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro en la ciudad de Copenhague y recorreremos esta ciudad de una manera especial, ya que lo haremos a través de los canales en bote. Si no me conoces, mi nombre es Claudio, esto es Goncalves Vlog y una vez iniciemos este recorrido. Uno de los lugares a los que podremos visitar sería este, y tengo que ver bien las escaleras porque si no me caigo. Pero acá el precio es un tanto más elevado. Esta por lo menos tiene muchas opciones, pero es un tanto más costoso. Tiene la que nos interesa, una un poco más VIP y también los autobuses. Entré a la página de internet y vale 109 coronas ese, justo ese que se encuentra atrás. Pero vamos a otro que se encuentra justo por este lado, es decir, a mano izquierda. Es decir, chicos, la mejor opción en precios se encuentra justo acá al frente de las casas de Newham. Esta es la más barata. Eso sí, antes de seguir quiero que aprecien lo hermoso que es este puerto. No me lo imagino en aquellos tiempos. Lo que sí deben tomar en cuenta es que como todo lugar más barato tiene un poco de fila. Como pueden notar hay una gran diferencia, ya que acá puedes pagar por adultos 50 coronas y en el otro era de 109. Ahora por niños son 20 coronas apenas. Entonces sí, haré una fila y compraremos. El día comenzó a estar un poquito nublado, esperemos que no nos agarre lluvia en el camino. Y justo mientras esperaba se me acercó un animalito muy curioso. No sé qué pasa, que estos animalitos se acercan generalmente a uno. De seguro estos animalitos están acostumbrados a una gran cantidad de personas en la ciudad. Mientras yo me distraía, el bote empezó a andar y la guía empezó a hablar. Lo primero fue salir del puerto de Newham, que fue construido por el rey Cristian V entre 1670 y 1673. Este es muy popular por sus casitas de colores, pero también porque en su momento fueron prostíbulos donde los marineros llegaban y bueno. Además de encontrarte otros turistas, te vas a encontrar unas embarcaciones tan lujosas como esta. Miren este puente, es exclusivo para bicicletas y peatones. Seguidamente nos encontramos con estos departamentos que son de los más costosos de la ciudad, pero también amigables con el medio ambiente. En este camino nos encontraremos, por ejemplo, la iglesia de mármol, de la cual hablaremos luego, pero también la Ópera de Copenhague. Este es uno de los edificios más modernos de su estilo, inaugurado el 15 de enero de 2005. Como dato bien curioso, el edificio que está al fondo es una planta de reciclaje de residuos y encima tiene una pista de patinaje. Al frente de este nos encontraremos con la zona militar del ejército danés, pero también con un spa. Ya fuera de la ciudad, la barcaza hace una parada en la escultura de la pequeña sirenita. Recordemos que para la sirenita Disney se inspiró en la obra de Hans Christian Andersen, el cual es un escritor danés. A partir de acá, la ruta comienza a alejarse de esta zona que está habitada por los más ricos de la ciudad. También podremos ver el puerto desde donde la Casa Real aún usa sus yates y también un transporte público. En este momento creo que tendremos una de las tomas más bonitas, ya que ciertamente aquí podremos ver el Palacio de Amalienborg, pero también al fondo se logra ver la iglesia de mármol. Esta tiene 50 metros de altura y tardó 150 años en ser construida. El recorrido es verdaderamente hermoso, sigue llevándote entre los canales y además mostrándote algunas ciclovías. Si eres residente de Copenhague seguramente te darás cuenta que este lugar es una zona de restauración donde puedes encontrar puestos de comida de todas partes del mundo. Ahora yo tengo que hacer una pausa en este video porque ¿cómo es posible que no se hayan suscrito y dado like a este canal? Aprovechen este video, les voy a dar estos segundos para que lo puedan hacer porque eso solo toma un minuto y me ayuda muchísimo. En el recorrido te irán explicando que algunos barcos sirven como restaurantes. Como dato muy interesante que no te explicarán en este recorrido es que la empresa GoBoat alquila este tipo de botes para personas que no tengan licencias para conducir botes y sus precios actualmente rondan las 400 coronas. Como es típico en la ciudad de Copenhague, la lluvia comenzó a ser intermitente. Pero no se preocupen chicos, porque el barco tiene una especie de ventanilla que puedes bajar para que no te mojes en ningún momento de la vía. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que a través de este viaje vamos a pasar por innumerables puentes. Algo que me doy cuenta a través de este viaje y que no siempre logro apreciar es la gran cantidad de paisajes y cosas bonitas
que ofrece Copenhague. En un momento cuando yo llegué a esta ciudad pensé que Copenhague no tenía muchas cosas para hacer. Sin embargo, la verdad este viaje ha cambiado mi perspectiva. Este puente que veremos a continuación desafía toda lógica, y es que está compuesto por una serie de circunferencias. Se erige sobre el agua y se mueve para facilitar el tráfico fluvial y terrestre. Otra obra interesante de la arquitectura danesa es el Diamante Negro, el cual en sí es una biblioteca. Creo que estaremos de acuerdo en esto, y es que por fuera de verdad es muy impactante, pero por dentro lo es aún más. Cuando veo estas imágenes solo logro pensar en aquella frase que dice: si Copenhague fuera una persona, esa persona sería generosa, hermosa, de edad avanzada, pero con un toque. Una ciudad llena de imaginación y con el apetito por lo nuevo y con respeto por los ancianos. Alguien que tiene un buen cuidado de las cosas y de las personas. A partir de esta parte del recorrido comenzaremos a rodear el palacio de Christiansborg. Pueden notar cómo incluso los puentes empiezan a ser un tanto más estilizados. Y es que con estilizado no quiere decir que estos sean muy espaciosos para las barcazas, sino que pasan justo a la medida, tanto por un lado como por el otro. Aquí es donde debes pensar si estos lugares te causan un tanto de claustrofobia, ahí piensa si de verdad quieres tomar esta aventura. Como nos indican, el Museo Nacional Danés se encuentra acá por 16 euros la entrada. En este lugar, como ya te mencioné, se encuentra el Palacio de Christiansborg, y es que este es sede del Parlamento danés, también de la oficina del primer ministro danés y la Corte Suprema danesa. Además de ello, varias partes del palacio son utilizadas por la monarquía danesa. Por otro lado, en este edificio se puede ver la exposición privada de un escultor danés que vivió 40 años en Roma. Es importante mencionar que Copenhague fue un pueblo de pescadores fundado en el siglo X y su nombre significa Puerto de los Mercaderes. No te olvides que si eres fan de la aventura puedes recorrer los canales también en kayak por un precio bastante bueno. Tampoco te olvides que una de las cosas más importantes que puedes hacer a lo largo y ancho de este recorrido es disfrutar de los bellos y hermosos paisajes. En este recorrido hemos visto gran parte de lo que ofrece esta ciudad, pero ten por seguro que hay mucho más, porque esta ciudad es verdaderamente maravillosa. Así que si estás planeando venir a Copenhague, no lo dudes ni un segundo. En este momento y desde este hermoso puerto de Nyhavn no tengo más que agradecerles a todos los que hayan visto este video, le hayan dado like y se hayan suscrito, porque de verdad esto ha sido una experiencia muy bonita. Señores, nos vemos en un próximo video, en una próxima aventura.